Gustavo Giacomo. ¿Cómo estás, Gustavo? Hola, ¿qué tal? Buenos días, Macarena, y un saludo a los chicos del piso. ¿Qué tal? Buen día. Buen día. Buen día, Gustavo. Bueno, muy agradecidos de siempre de tenerte acá y de poder que nos brindes tu mirada económica, ¿no? De todo lo que es de la economía de bolsillo, que es tu especialidad. De la economía, como decimos siempre, ¿no? De la calle, para la gente de a pie, para los trabajadores. Así que bueno, Gustavo, te queríamos preguntar, más que nada sobre este anuncio muy importante acerca de este refuerzo de ingresos que se anunció y que ya está abierta la inscripción, ¿no? Para la gente que lo necesita, de este refuerzo de tanto los jubilados de 12 mil pesos como a los... Debería ser como un cuarto IFE, ¿no? Para la gente que, monotributistas A y B, personas, trabajadores que no están en blanco, trabajadores de casas particulares. ¿Cómo lo ves? ¿Esto ayuda realmente? Sí, mira, de alguna manera lo que hace el gobierno es cambiar un poco la tendencia en lo que venía haciendo, ¿no? Es decir, la inflación, que es una inflación alta, lo que hizo fue que el poder adquisitivo vaya cayendo de todos los sectores, en general, en particular los más vulnerables, como siempre hablamos, ¿no? Que la inflación pega de lleno en la pobreza. Los que tienen salarios más altos la pueden ir manejando, pero directamente es un impuesto a la pobreza. Por eso el ataque a la inflación tiene que ser de alguna vez por todas algo que suceda en la Argentina, que lo que no está sucediendo hace décadas, ¿no? Porque este es el doble discurso, ¿no? El de trabajar o hacer cosas por los pobres, y al haber tenido una inflación muy alta, digamos, no es correlativo la inflación con beneficiar a la clase más vulnerable de la Argentina. La idea, más que nada, tiene que ver con paliar una situación por una inflación alta, como decía anteriormente, y viene bien a los sectores humildes de la Argentina. Todo le viene bien, o sea, nada compensa nada. ¿Cuánta gente abarca esto? ¿Tenés el dato? ¿Cómo? ¿A cuántas personas puede llegar a beneficiar esto? Mira, el número es el mismo que va a IFE. tener, porque claro, no se modificó. O sea, la situación de la Argentina de que no el ANSES reconoce entre 9 y 13 millones, pero en la Argentina vos tenés fácilmente 25 millones de personas en condiciones que no llegan a cumplir la canasta de indigencia, que son 40.000 pesos. Esa es la realidad de los números fríos, y es igual que la inflación. Vos tenés una inflación oficial, pero no es porque manejen los números ni nada. Te digo la oficial, porque el INDEC no puede medir en lugares remotos, digamos, de la Argentina. Bueno, ahora esto nos va a servir el censo, ¿no? También para conocer. Claro, por eso el censo, para desagregar datos, viene muy bien. Y esto habla de que, por ejemplo, también, como te dije anteriormente, es decir, la inflación sí podés tener 6,7 o 7, pero en el conurbano profundo, los lugares más remotos de la Argentina, la inflación es muy alta. Ya algunas provincias, lo que tiene que ver con la energía, lo que tiene que ver con las naftas, o sea, entonces es muy relativo, pero en líneas generales Argentina pasa por esos números, que son números realmente muy, muy importantes. Y en este caso específico de lo que me preguntas vos, sí, creo que el universo abarca 13 millones de personas, que es lo que está marcando que no se modificó demasiado lo que ha sucedido con el IFE en plena pandemia a lo que es hoy por hoy con una actividad económica, digamos, con una actividad económica plena en el sentido de que todos estamos trabajando y digamos, todos estamos trabajando, pero no alcanza, ¿no? Así sería. Estamos todos trabajando, claro, pero todavía en los ingresos no está, no se ve esa mejora. De hecho, uno ve los datos a lo macro, ¿no? Que se está reactivando la industria, que ciertos sectores están saliendo adelante, pero que como que todavía eso no llega. No hay los números son muy bajos. O sea, vos imaginate que el 10% que creció la Argentina vino a compensar la caída. Claro. Entonces, en la Argentina se estabilizan estos números, en lo que venimos hace
hace muchos años, es decir, se estabiliza, pero realmente no produce riqueza como para poder distribuirla. Por eso lo que hace el gobierno en una situación muy delicada, económico, social y política que está pasando en la Argentina, lanzar esta propuesta como para cambiar el eje, ¿no? Es decir, como para dar un poco de aire al gobierno también para seguir viendo a ver cómo puede solucionar los innumerables problemas, más que nada económicos, que son los que está afectando a la población. Entre ellos, insisto, ¿no? El tema de la inflación. Por eso el gobierno lo que trata con esta medida es cambiar enfocarlo de otra manera. Son 2 meses que le da tiempo al gobierno para ver cómo puede buscarle la vuelta en una situación que es crítica, digamos, en la Argentina hoy por hoy, una inflación muy alta. Vos imaginate que para una familia tipo necesita para comer todo el mes 90.000 pesos, que lo debe ganar solamente el 10% solamente de la población. Comer. Solamente para claro, comer. Lo debe ganar el 10% de la población. O sea, entonces vos tenés, cuando mirás los números fríos desagregados, tenés una población realmente muy vulnerable, digamos que la mayor, el 90% no llega a la canasta. Sí, yo escuchaba, por ejemplo, hoy escuchaba a un empresario que lo vamos a entrevistar ahora, estaba escuchando unas entrevistas que él había hecho, ¿no? Un empresario textil, que bueno, que es el presidente de la Confederación Empresarial Argentina, ¿no? Pero él planteaba esto que me parece muy real, ¿no? Se ve con facilidad, ¿no? Él dice, yo tengo una empresa textil de cierres, que hacen cierres, fabrican cierres. Y si mis trabajadores solamente ganan un sueldo que les alcanza para comer, no van a comprar productos textiles, o sea, no me van a comprar a mí. Entonces me parece que también eso es lo que... si los alimentos salen tan caros, cuesta tan caro, ¿qué hace una familia? ¿Vos en qué gastás? En comida. Después, bueno, y las zapatillas, bueno, esperan. El viaje espera, no sé, la peluquería espera. Entonces, bueno, ahí se va generando esa recesión. Entonces, para mí es importante esto de poner plata en el bolsillo de la gente. Creo que de alguna manera da el signo de que el gobierno está escuchando, pero a la vez también uno sabe que termina siendo insuficiente. Claro, porque el tema de lo que vos planteás y lo que plantea esta industria, no tan solo que la gente está ganando para comer, sino que el alimento está caro. Es muy caro, hay que resolver eso. Entonces, esos problemas, por más que busque las medidas que busque el gobierno, si no soluciona el tema de tener un precio razonable de los alimentos en Argentina, va a suceder como está sucediendo en este momento. Es decir, el problema básico acá es el tema de los salarios y que son bajos, la poca actividad económica, y a todo esto se le suma que se te cae el poder adquisitivo del salario. Entonces es una situación compleja. Cuando mirás los números macro para bajarlos a la micro, ves este escenario, ¿no? Es decir, una inercia alcista en los precios de los alimentos, más que nada, que lo que pega de lleno a las clases vulnerables. Ves que no se genera riqueza en la Argentina, riqueza en cuanto a la creación de puestos laborales genuinos, y lo que ves que encima se pierde poder adquisitivo. Entonces es un círculo vicioso en donde no podemos salir, y cada vez entra más gente dentro del círculo vicioso, o sea, cada vez más gente comienza a está de ahí adentro, ¿no? Aparte yo pienso, bueno, está bien, un mes implementamos esto, después por ahí se vuelve a implementar y bueno, se da otro bono, otra ayuda, otro refuerzo, pero tampoco podemos seguir así, ¿no? Es como, en realidad, lo lógico sería que un trabajador, cualquier trabajador, ¿no? Gane un ingreso que le permita comer, que le permita incluso ahorrar, que le permita, no sé, darse algunos gustos, ¿no? Me parece que y esto es lo que yo veo y lo percibo, y gente, y no estoy hablando de personas que están en situación de pobreza extrema, de personas que por ahí tienen su trabajo, que dicen, no, yo trabajo, no sé, en una familia somos 2 que trabajamos, y también ver que ese esfuerzo por ahí no se cristaliza en algo, ¿no? Como por ahí en algún momento uno decía, bueno, ahorramos para el auto, ahorramos para cambiar esto, ahorramos para arreglar el techo, y esto de no tener proyectos o no tener esta sensación de ese esfuerzo que no llega a nada, me parece que tampoco es
Es bueno, no es ¿no? una situación buena, digamos, y eso también después incide en la política y tiene su repercusión, eh, su mensaje en la política, ¿no? Sí, no, como vos planteás, digamos, el tema de la crisis económica en la Argentina afecta a todos los sectores. Yo hago enfoque en los más vulnerables porque les falta la comida. Digamos, No, es que es lo quizás más urgente uno, en realidad, ¿eh? Es lo más claro, urgente, claro, sí, sí, desde uno ya. puede o no cambiar el auto, uno puede o no, ¿me entendés? Pero uno no lucha por los problemas de uno, sino porque no se están defendiendo de los que menos tienen. Entonces, hoy por hoy el problema en las barreras, cuando vos vas a mirar, es lo que falta el alimento, o sea, falta la gente, no tan solo falta el alimento, sino que la calidad del alimento es mala, de que se están alimentando, mucho fideo, mucho, o sea, olvídate de la carne, olvídate de la fruta, entonces, eso es lo que vos estás viendo, entonces, en ese escenario, al no generarse riqueza, este tema del IFE viene bárbaro, para la gente que no tiene una moneda Macarena viene bárbaro, pero no le Sí, cambia sí. el eje a nadie, y ni siquiera políticamente, porque no, o sea, ni siquiera políticamente, No, y te creo das que van cuenta a de jugar un... la cantidad de gente que lo necesita, que la página colapsó, o sea, el primer día la página colapsó. Yo le decía, bueno, tranquilos, entren a la madrugada, entren en otros horarios, lo van a poder hacer, pero había como una desesperación Y, de ya me tengo que inscribir porque o sea, eso es porque hay necesidad realmente, ¿no? claro, y hay 13 millones de personas los que cuenta digamos, lo oficial, ¿no? Sí, sí, Lo sí. que se van a anotar, que no tiene respuesta, Macarena. O sea, que no hay respuesta. Esto viene bárbaro, siempre insisto, todo lo que le llegue a la gente, ya sea vuelta de comida, aunque no tengan calidad la comida, o sea, Sí, todo no, lo que obviamente sea para todo. esa gente, que es bienvenido sea, o sea, no, la verdad. Pero esto no le cambia el eje a nadie y lo que plantea es que estos 13 millones, no hay una respuesta, No, no hay concreta en lo que tiene que ver con realmente conseguir empleo, con conseguir mejores condiciones de vida, pero eso es lo que está sucediendo. Entonces la política le tiene que dar respuesta a eso, digamos. claro. Paliativo es bárbaro, me parece bárbaro, pero el paliativo no dura todavía. Vimos con el tema del IFE lo que sucedió, que fueron 3 solos, entonces ahora van a ser 2, 9.000 pesos, el efecto de la inflación lo va a llevar a 5.000 pesos, a 4. Entonces, todo lo que haga, insistiendo en yo hago mucho hincapié en la inflación, porque te saca el poder adquisitivo de todo, o sea, entonces eso no va a producir gran efecto, ¿no? Es decir, pero bienvenido sea, como digo, para la gente que no tiene nada o tiene poco o no llega, me parece Sí, puede bárbaro, comprar pero algo de comida, sí, sí. No, no es la solución del problema. O sea, acá hay que buscar soluciones profundas que tengan que ver con un cambio radical de la política económica para dar respuesta, para ¿y generar cómo se riqueza, hace eso, Gustavo? ¿Cómo bajamos el precio de los alimentos? Porque vemos que los controles de precio, la verdad que si bien se hace mucho control, se trabaja mucho sobre el control, pero se siguen cumpliendo, los precios se siguen disparando. Eh, Mira, ¿Cómo salimos de eso? el tema que cuando se traza la política económica es errada desde el punto de vista de lo que pasó con Vicentín, para no ir tan lejos, ¿no? Porque ya es un tema, digamos, yo creo que la clase dirigente lo tiene que tener claro, es decir, lo de Vicentín se tenían que haber quedado con, digamos, la deuda de pagársela con acciones, o sea, quedarse con la acción, como tienen muchos países, quedarse con la acción de oro de las alimenticias para poder manejar para poder manejar la política de precios de alguna manera. Hoy por hoy nosotros eso ya lo perdimos, no tenemos un manejo de lo que tiene que ver con los alimentos de la Argentina. Segundo, que seguimos vendiendo productos primarios, eso incide también en la producción, porque los que producen los productos son de afuera. Y nosotros después, bueno, tenemos que recibir el precio. Entonces, hay una serie de cosas que Ha el cambiado todo país el patrón, ¿no? Todo el patrón claro, productivo. Sí, sí. Uy, se nos cortó la llamada. Pero bueno, queda poquito tiempo, pero me quería despedir de Gustavo. Vamos a ver si volvemos a contactarnos. Pero sí, no es muy...
Es un tema del patrón productivo, yo creo, ¿no? Es como que uno sí se van buscando baches por ahí dentro de un modelo que no termina por ahí de... Ahí está. Se nos cayó la comunicación. No sé dónde nos quedamos, pero yo te decía lo de Vicentín, sí. por ejemplo. Que la deuda que mantenía con el Banco Nación, el gobierno tendría que haber recomprado acciones para de alguna manera ser actor principal en lo que tiene que ver con todo el universo de alimentos, que Argentina no lo tiene. Ese es un punto. Después el otro punto, bueno, como hablamos siempre, trabajar sobre el tema de un acuerdo para que sea creíble y Argentina pueda tener 2 o 3 puntos en común con toda la clase política que no lo tiene. Que más allá de todas las diferencias que tengamos, no podemos hacer hincapié, seguir haciendo hincapié en la diferencia porque lo venimos haciendo hace años y así nos va. Entonces, todo vale la pena hacer, de mi punto de vista, viendo que el beneficio es para los más vulnerables. Y lo que está pasando ahora es que se está perjudicando los sectores más vulnerables, que les llega, por ejemplo, bueno, esto es lo que tiene que ver con estas migajas que son los planes y estas cosas, pero no hay nada concreto en que ellos puedan tener una vida mucho más digna, con trabajo, no hay posibilidades. Y como siempre, bueno, se lo culpan los grandes medios hegemónicos que manifiestan el tema que la culpa es del pobre, y la verdad que el pobre no manejó la política económica del país nunca. ¿Entendés? Los que manejaron la política económica del país no fueron los pobres precisamente, pero bueno, se los toma de rehén. Es impresionante, es indignante cómo tratan la cuestión, cómo exponen a justamente eso, a los más vulnerables, los que menos tienen, porque yo creo que nadie tiene ganas de estar, no sé, haciendo una campa en la 9 de julio si no fuera porque realmente está pasando una situación muy compleja, ¿no? Muy difícil y con muchas carencias, ¿no? Entonces, pero es impresionante, ¿no? Esto de decir, vagos que no quieren trabajar, vagos que quieren más planes, es la más fácil, ¿no? Esa también. Y después se repite como loro, ¿viste? Entonces la gente después, pero bueno, es tratar de buscar un chivo expiatorio. Entonces el de clase media, el que dice no puedo cambiar el auto, no es por culpa porque le dan a estos, es así, es lo que uno escucha, lamentablemente. Y en realidad es el tema que Argentina no genera trabajo. Argentina no tiene trabajo para toda esa gente. Esa es la realidad. O sea, hay un montón de mitos en la Argentina que a veces yo como clase media no los creo, pero mucho de la clase media, y no es una crítica abierta a la clase media, porque la clase media se está empobreciendo también, digamos. También, por eso es lo que digo yo en el comentario de hoy. La clase media se está empobreciendo. En esta inercia se lleva puesto todo. O sea, cuando un país entra en crisis, lo único que se salva es el 30% de la población rica, digamos, ¿no? Las 1.000 familias que pueden llegar a tener, que pueden vivir, o sea, que vivieron toda la vida con crisis económica y vivieron bien, pero el resto lo padece, ¿me entendés? Entonces la clase media va perdiendo, pero la clase media, ¿a quién va a culpar? ¿No? También un poco. ¿Sabes que nos queda poquito tiempo, pero ¿sabes que no quería dejar de preguntarte esto? También desde el gobierno se habló de un proyecto que todavía es un proyecto incipiente, ¿no? Pero esto de grabar de una manera las ganancias inesperadas por el tema de la guerra, ¿no? De estos sectores, más que nada el campo, ¿no? Que están ganando mucho. No sé cómo lo ves, a veces se puede también ayudar o no, o termina siendo también parte eso va a ser transitorio para tratar de pagar el IFE, de alguna manera. Estas rentas va a ser transitorio. A mí me parece bien en el sentido de cómo está la situación en la Argentina, pero la idea es tratar de que al menos se pueda solucionar algún tema. No sé si se entienden decir. Yo lo veo bárbaro que graben, de hecho lo va a hacer Guzmán para tratar de tener los fondos para pagar este nuevo IFE. Pero la idea es buscar soluciones de fondo que puedan durar en el tiempo, y eso es lo que no estamos viendo, es decir, termina el IFE y volvés a lo mismo, o sea, tampoco el IFE te cambia la vida, y esto no es una crítica, y me parece bárbaro lo que hace el gobierno, pero lo que no vemos es políticas activas concretas que puedan desarmar toda esa trama
de la pobreza en la Argentina. Por ejemplo, ahora el segundo semestre va a subir la pobreza porque el efecto de inflación hizo de que cada vez más entren al segmento pobre, es decir, porque si a vos te sube la canasta básica cuando mide la pobreza el INDEC, más de lo que no estaban en la línea de pobreza van a caer, ¿se entiende? Por el efecto de la inflación, porque estamos hablando que antes para no ser pobre necesitaba 60.000, ahora necesitas 90.000, entonces va a haber mucha gente que va a quedar del otro lado y va a subir la pobreza en la Argentina. Pero esto no hay que alarmarse, porque esto sucedió siempre en la Argentina, baja y sube, pero no baja y sube de ese 40% que tenemos, o sea, es decir, a veces están 37, a veces pero cuando estos números son macro, no importa si son 37 o 41, hay una pobreza importante en la Argentina, ¿se entienden? De si puede subir y bajar, pero ya superar el 35% de pobreza de un país son números sí, son números que hay que ocuparse. Claro, es igual que la inflación, no importa si es 60 o 63. Ya es mucho, claro, ya es muchísimo. Claro, ya cuando pasaste el 40% es una inflación importante. O sea, después, bueno, uno como técnico mide los números chiquititos, pero en realidad, bueno, pasa por ahí. Así que esos son datos también que se van a conocer seguramente el segundo semestre. Bien, Gustavo. Bueno, tenemos que hacer el corte. Te agradecemos mucho por tu participación, por aclararnos todas estas cuestiones. Y bueno, ojalá que las cosas se vayan... que se pueda encontrar una solución a todo esto, porque realmente es muy necesario. Y bueno, siempre también esto de decir, si es plata para la gente, sirve, por más que no sea, sabemos que no es la solución absoluta, pero bueno, siempre que haya plata para la gente, más para estos sectores más postergados, siempre se tiene que... Está bien, ¿no? Está bien, es lo que corresponde. Así que, bueno, Gustavo, te agradecemos mucho y hasta la próxima, hasta el próximo sábado. Bueno,